Muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. La Traviata, una ópera inmortal. El Teatro Real finaliza su temporada con la apasionada historia de Violeta y Alfredo. La lucha de una mujer por un amor imposible mientras su vida se apaga. Vive La Traviata en el Teatro Real del 24 de junio al 23 de julio. Patrocina Telefónica. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Una semana más a este programa con IDE Inmobiliario, en una semana en el que nos vamos a acercar en estos 2 días de programa a mirar al sector desde otros puntos de vista. Vamos a hablar también hoy de innovación, de digitalización, con uno de los grandes expertos del momento, es David Hueso, que nos va a acercar a ese apasionante mundo de la inteligencia artificial y de la tecnología aplicada a las empresas del sector. Hoy le vamos a robar un ratito para que nos hable de cómo está impactando en el sector la inteligencia artificial, qué es lo que está aportando y sobre todo cómo se encuentra el sector hablando de innovación y también de tecnología. Enseguida lo sabremos. Y desde el impacto de estas nuevas tecnologías vamos a aterrizar al mercado, nos vamos a situar en tierra. Lo vamos a hacer con Alejandra Ruiz Hermosilla, quien en 2018 arrancó su negocio inmobiliario asociado a Remax Jumbo. Es un agente individual, ha sido número 1 de su oficina, número 2 en España en el año 2023, premio por facturación executive y también 100% y Platinum en los últimos 4 años. Vamos a analizar el mercado, los precios y sabremos qué está pasando en el sector. También hablamos de las previsiones de verano. Lo vamos a hacer con la Unión de Créditos Inmobiliarios. Nos va a acompañar su director general, José Manuel Fernández, con el que compartiremos visión de futuro. Hay un dato interesante que ya les adelantamos. Nos llega precisamente desde UCI, donde estiman que se firmen más de 400.000 hipotecas este año, lo que supone un incremento del 10% respecto al pasado año. Enseguida sabremos en qué se basan para hacer esta afirmación. Y también vamos a hablar del acceso a la vivienda o la escasez y los precios también de los alquileres, que se han convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles. Una de las percepciones acerca de las causas que han supuesto este encarecimiento es el de la inversión por parte de esos perfiles con alto poder adquisitivo, destinado gran parte de los inmuebles adquiridos a esas rentas vacacionales. Sin embargo, una serie de iniciativas están demostrando que es posible generar una inversión respetuosa socialmente, que otorgue beneficios, pero que al mismo tiempo rehabilite edificios o zonas en estado de abandono. Hoy les presentamos una, nos lo va a contar Diego Moya, porque es posible. Enseguida los presentamos. Comenzamos un miércoles más este programa con I de Inmobiliario. Elena Fraile dirige y presenta Con IDE Inmobiliario.
Y comenzamos en esta mañana de miércoles soleada, subiendo la temperatura aquí en Madrid. Vamos a saludar ya a David Hueso, creador de French Latte. De French ¿Qué tal? sí. Lo he dicho bien. Bueno, más o menos, no más te o preocupes. menos. Sí. ¿Esto qué significa? Sí. Bueno, David? básicamente estar en el fringe es estar en el límite, ¿no? Y nosotros lo que intentamos siempre es estirar mucho más esa goma, ¿no? A ver qué más se puede hacer en el inmobiliario, en el mundo del dato, para poder innovar y hacer cosas nuevas, ¿no? ¿Vosotros sois un laboratorio Eso es. donde creáis inteligencia artificial, donde se aplica inteligencia artificial, la innovación y la tecnología al sector? Sí, al final nosotros somos emprendedores, que es lo primero. Nosotros fuimos emprendedores, vendimos nuestra compañía y de alguna manera queríamos hacer como la siguiente etapa es cómo puedes contribuir al sector que te ha aportado un montón y conoces muy bien todas esas etapas de ser emprendedor, desde que lo montas hasta que vendes tu empresa, ¿no? Que es un periplo y hay una parte muy importante de suerte, para poder contribuir y intentar ayudar en aquellas cosas que son más difíciles. Y las más difíciles era cómo llegar a esa gran corporación, porque al final, y poder ayudar tanto a las corporaciones como a las startups. Y la realidad es que la inteligencia artificial, que se basa en el dato, no vamos a engañarnos, y es de donde venimos nosotros, lo que hace es, está haciendo es cambiar completamente y revolucionando ese proceso, ¿no? Por eso. Bueno, pues ahora hablamos, si te parece, ¿no? Encantado. Te hemos robado un ratito, porque no paras. Bueno, voy haciendo cositas. Siempre, sí, ¿no? sí, sí. Haces bastantes cositas. Bueno, es importante, al final montamos una comunidad, hay más de 8.000 personas ya dentro de este grupo y el punto es el poder estar y que te vean en todos. Ayer fuimos a Barcelona y la gente de Barcelona estaba encantada porque parece como por defecto, como yo vivo aquí, mi socio vive aquí, haces más cosas aquí que en otros sitios y era importante también tener presencia, entonces te tienes que mover, ya lo sabes. Sí, ahora hablamos de ese informe que se presentó PricewaterhouseCoopers junto a los APIs de Cataluña, ¿no? Eso es. Entonces ahora vemos los resultados, en qué situación se encuentra, cuáles son las tendencias del sector, que lo hablamos largo y tendido de sobre. Fantástico. Quiero presentarme a Alejandra Ruiz Hermosilla. Alejandra, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿Qué tal, Elena? bien hallada? Muchísimas gracias. Qué alegría tenerte aquí, te lo digo Pues en serio. Estoy feliz de regresar a un estudio y además hacerlo contigo. Hace años compartimos estos micrófonos haciendo formación y bueno, como todo se convierte, muchas veces nosotros nos convertimos en emprendedores, pues decidió situarse en solitario en una carrera en el sector inmobiliario, Alejandra, en el año 2018. Efectivamente, dejé la información, sobre todo política, que era lo que estaba haciendo en aquel momento, fue por razones de salud, ¿no? Y decidí arrancar en este sector maravilloso que ya conocía por mi familia, que se había dedicado a él, y era cuestión de formarse y actualizarse, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando con David, es un sector estratégico en este país y necesita de la innovación y de la formación constante y continua. Y encontré en RE/MAX y Jumbo en concreto el lugar perfecto para hacer esa formación y arrancar. Te voy a hacer así esa pregunta, de pronto, no pregunta, sino si tuvieras que hacer un titular rápido de lo que está o ha ocurrido en el primer semestre de este año, el titular, ¿cuál sería del sector inmobiliario? Es trepidante e inquietante ascenso de los precios, ¿no? Tanto en la compraventa como en el alquiler. Ese es el titular. La pregunta es hasta dónde y hasta cuándo, ¿no? No tenemos una bola de cristal, como tampoco la teníamos cuando nos preguntaban quién va a ganar las elecciones, pues aquí tampoco lo tenemos, pero sí podemos leer tendencias, ¿no? Y nada apunta ni a una contención ni desde luego a un retroceso. A mí me gusta sacar de vez en cuando aquí la bola de cristal, ¿eh? Hacemos esa Eres una osada, Elena. Sí, yo soy una osada. Siempre me dice, vamos a ver cómo funciona, cómo va a funcionar, o cuáles van a ser esas tendencias del segundo semestre del año. Sacamos la bola. Siempre me gusta esa bola de cristal. David, me dice sí. Ahí. Bueno, ¿La bola de cristal la sacáis mucho en el laboratorio? La sacamos mucho, ¿Sí? intentando, pero sin intentar hacer bola de cristal, intentando buscar con datos, que es como creemos que se tienen que hacer las cosas, hacia dónde pueden ir el tema, ¿no? Ayer justo estaba tanto Solvia Intrum como Blackstone y hablaban de que hoy en día el problema es el sourcing, ¿no? Es conseguir esos inmuebles para vender, porque este crecimiento imparable de los precios es también porque es que subes precios y te los sigues vendiendo, subes precios y los sigues vendiendo, ¿no? Entonces no sabes, esa elasticidad precio que siempre hablamos, no sabes dónde está el límite, ¿no? Entonces hasta estaban parando, ¿no? Diciendo a los vendedores, no vendas tanto, vamos a intentar, ¿no? Hasta incluso los inmuebles ocupados, o sea, cosas que antes no se vendían. Hay una oferta tan escasa que efectivamente la elasticidad de los precios no sabemos hasta dónde llegará la goma, porque de momento sigue cediendo.
Sí. Bueno, no sé si habrá encontrado nuestro próximo invitado. Sacó la bola de cristal el día en que decidió vender su startup y dedicarse a lo que se dedica ahora, Convives, que es parte de esa inversión inmobiliaria. Diego Moya, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias por tenernos aquí. Decíamos, vienes de Valencia, sí, pero habitualmente vives en Dubái. Sí. ¿Aquello es muy diferente a esto? ¿El sector inmobiliario? Es Europa mejorado. ¿Ah, sí? Europa mejorado. Más limpio, más seguro, con más mentalidad de crecimiento, y creo que deberíamos aprender algunas cosas aquí de cómo lo están haciendo allí, que en su día se aplicó aquí y que de vez en cuando nos olvidamos de ello. Tú montas Vivex en un momento determinado para, digamos, evangelizar inversión inmobiliaria, ¿no? ¿Por qué, cómo y cuándo? Bueno, la bola de cristal no la tenemos nadie, pero cuando hace casi 10 años fundamos Startup Valencia, la Asociación Valenciana de Startups, hicimos un trabajo público-privado de crecimiento de la ciudad de Valencia y de la Comunidad Valenciana en general. Sabíamos que si publicábamos a nivel mundial en medios de que Valencia era la mejor ciudad para los digital nomads, para el retiro y para la gente en países de Latinoamérica que no se siente segura, como una de las ciudades más seguras de Europa, pues iba a venir muchísima gente. Claro, yo ahí avisaba y decía, si el local valenciano, pero esto ha pasado en Miami y ha pasado en todos lados, si el local valenciano, mientras se gentrifica la ciudad, no captura parte del valor de la ciudad, no le damos educación y recursos para que lo capture, se va a tener que ir a las afueras. Eso pasó hace 10 años. Luego el COVID aceleró muchas cosas, porque hay ciudades a nivel mundial que han atraído mucha gente. Ciudades costeras o ciudades centro como Madrid. Uh-huh. Entonces, después del confinamiento, nosotros habíamos vendido la startup en 2019 y en el confinamiento conceptualizamos un modelo básicamente para vencer la inflación. Tú quieres invertir por dos motivos: preservar patrimonio y hacerlo crecer. Si lo quieres preservar, tienes que vencer la inflación. Si lo quieres hacer crecer, habitualmente se hace o con muy buenas inversiones, que con falta de producto es complicado, o con un efecto multiplicador, que es el crédito, que ahora hablaremos, ¿no?, aquí sobre eso. Uh-huh. Y entonces conceptualizamos un modelo financiero de planificación de vida y animamos a inversores, primero valencianos, pero luego se ha convertido ya esto muy grande, uh-huh, en que se unieran para capturar parte del crecimiento de la ciudad. Porque vosotros lo que habéis montado ha sido un club, realmente, ¿no? Sí. Y una academia. Primero empezó siendo inversión pura y dura. Uh-huh. Empezamos a invertir en ladrillo como buen emprendedor tecnológico. Uh-huh. Luego inviertes en ladrillo porque lo has pasado fatal, ¿sabes? Ya eso ya es otro tema, ¿no? Con el tema de las rondas de inversión y la falta de caja y tal continuamente. Y entonces empezamos a coinvertir con otros inversores y detectamos que les hacía falta educación financiera general, pero además capacidad de poder estructurar su patrimonio bien, de tener clara su fiscalidad, la estructura societaria, la planificación de inversiones, el acceso al crédito. La gente tiene miedo a la deuda. Nos viene gente que tiene 3, 4, 5 millones de patrimonio sin un euro de deuda, porque tienen miedo y creencias limitantes. Trabajamos la mentalidad, trabajamos muchas cosas. Entonces montamos una academia para enseñarles cómo hacerlo, el club para que conectáramos entre nosotros e hiciéramos el crecimiento. Antes lo comentaba David, el poder de la comunidad. Uh-huh. Y la tercera es la pata inversiones, que juntos podemos invertir mejor, sacar más vivienda a mercado, y nos especializamos en ruina, vivienda ruinosa o uh-huh, edificios sin acabar, uh-huh, aprovechando también los recursos que ya existen. Y también de Sareb, ¿no? Bueno, Sareb compramos, igual que hemos comprado a Banco Popular, a UCI, hemos comprado nuestro primer inmueble, fue a UCI precisamente, y compramos allá donde podemos comprar, propietarios particulares, fondos, bancos o donde sea. Ahí, pues, claro, nuestro foco no es nueva construcción, porque a nuestro parecer rompes ecosistemas, y lo que tienes que hacer es aprovechar los recursos que ya existen, que hay millones de viviendas en España en ruina. Uh-huh. Bueno, ahora seguimos charlando. Voy a presentar a José Manuel Fernández, su director general de UCI. José Manuel, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Sí, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Estamos ya pensando, te iba a decir, bueno, estamos haciendo balance de ese primer semestre del año. Hablábamos de, porque aquí lo fundamental son la financiación, las hipotecas. Yo no sé si las hipotecas se van de veraneo o no. Pues ahí tenemos la bola de cristal. Se van de veraneo, pero esperan a agosto. Porque justamente el mes de julio es un mes excelente para la financiación. Yo creo que es un mes frontera, ¿no? Todo el mundo quiere irse tranquilo de vacaciones y si tiene que hacer una compra la hace en julio y cierran las operaciones en julio. Entonces, normalmente los mejores meses del año para firma de hipotecas son junio y julio. Uh-huh. Junio ha sido excelente y julio seguro que lo va a ser. Y luego ya octubre y noviembre.
Son los 4 meses estrella a lo largo del año. En cualquier caso, el año va fenomenal. Quiere decir, el crecimiento, pues estamos a 2 dígitos y nada pinta que cambie a lo largo del año. Yo no es un bola de cristal, ¿no? Nosotros, a mí personalmente no me gusta la bola de cristal. Lo que hacemos es preguntar a los inmobiliarios. Tenemos la suerte de trabajar con miles de ellos, ¿no? Y toda nuestra red comercial habitualmente desarrollamos encuestas de mercado, preguntando directamente a los que están en el día a día de las operaciones cómo lo ven. Tenemos un barómetro que publicamos trimestralmente y el barómetro no deja de apuntar hacia arriba. Es decir, que la opinión de los que están ahí atendiendo a los clientes, pues lo ven bien. Pues bueno, no sé si tenemos techo en algún momento, ¿no? Porque, a ver, yo creo que, vamos a ver, yo creo que estamos lejos del techo por diferentes razones. Primero, en España durante los últimos años hay un desequilibrio de oferta y demanda claro. Hay muchísima demanda, no solo de cliente nacional, sino también hay una entrada muy fuerte de cliente extranjero, pero sobre todo lo que hay es entrada de inversores. O sea, España, en cuanto a hipotecas, tiene un recorrido enorme, porque bueno, apenas la mitad de las compraventas que se hacen con financiación. Es decir, la otra mitad se hacen pues, en efectivo. Es decir, se compran las viviendas sin financiación externa. O sea, también es cierto que hay dinero de fondos, etcétera, que entran en este mercado, pero no con financiación bancaria tradicional, ¿no? Y estas cifras están muy lejos pues, de países vecinos como Francia, o Alemania o el Reino Unido, donde están en niveles del 70-80%. Quiere decir, en el mercado hipotecario todavía hay mucho recorrido en nuestro mercado. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de precios. Hombre, cuando existe este desequilibrio entre oferta y demanda clara durante años, pues los precios suben. Si a esto le acompañas que los tipos de interés se han ajustado en estos 2 últimos años de forma importante, pues hace pues que la capacidad de pago de muchos españoles ha crecido y están dispuestos a pagar pues por aquella vivienda que les apetece, ¿no? La gran dificultad, sobre todo, viene de los nuevos entrantes en el mercado. Y la gran dificultad, no nos engañemos, es del cliente joven, de las nuevas generaciones que tienen muy difícil el acceso a la compra de una vivienda. Entonces, y luego el segundo aspecto, desde mi punto de vista crítico, es que todos queremos vivir en los mismos sitios. Entonces sí, todos buscamos hay lo mismo, casi. Pues ves en grandes ciudades y barrios en particular donde los precios están absolutamente disparados, y luego otras pues que mantienen un nivel razonable de precios, y luego hay otras pues donde nadie quiere vivir y se están despoblando, y bueno, pues los precios incluso están por debajo de los niveles del 2007-2008 y bueno, pues no han conseguido remontar a esos niveles. Oye, podría sobre la mesa un asunto que preocupa, ¿no? Es el acceso de los jóvenes a la vivienda. No sé si, bajo vuestro punto de vista, ¿cuáles son esas medidas que serían necesarias, ¿no? Para que la gente joven pueda acceder al mercado de la vivienda en nuestro país? Pues, bueno. A ver, la principal de ellas es el escollo de la entrada, digamos, ¿no? Que siempre pues los bancos seguimos con cierto nivel de prudencia pidiendo no financiar más del 80%. No es un tema caprichoso, es un tema de capital. Es decir, el consumo de capital que tiene un crédito por encima del 80% es más del doble que un crédito por debajo. Entonces, eso hace pues que te lo pienses más de una vez, ¿no? Entonces, aquellas medidas que vengan a ayudar a los jóvenes en cuanto a esa aportación de dinero que no puede venir del ahorro del propio comprador, pues ayudan. Es decir, las iniciativas del ICO a nivel nacional están funcionando. O sea, en nuestra entidad hacemos aproximadamente un 15% de la producción ya con créditos ICO. Digamos, con el respaldo del Estado al comprador. Hay nuevas medidas, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, a través del ICF, ha puesto una iniciativa que a mí me parece brillante, en el sentido de que dan dinero, no a fondo perdido, pero sí a
a reembolsar cuando finalice el crédito, donde están dando al cliente ese 20% que va a necesitar de aportación, y solo se devuelve al final de los 30 años de hipoteca, con lo cual el banco financia el 80%, el otro 20% lo recibe el cliente directamente de la Generalitat. A mí me parece una buena medida. En fin, ese tipo de iniciativas pueden ayudar. ¿Cuál es el problema? Pues sinceramente la falta de información. La gente no sabe esto, no lo conoce, no sabe por dónde moverse. Y, no sabe encontrar la información, ¿no? No la sabe encontrar o no sabe canalizarla. Los intermediarios muchas veces tampoco lo conocen. Hablo de los intermediarios inmobiliarios. Tampoco la prescriben, no lo conocen bien y no se ha desarrollado lo suficiente desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, hay estas medidas y sobre todo hay una que me parece esencial y es que aumente la oferta. O sea, es que el problema, y los inmobiliarios lo sufren cada día, es esa falta de oferta. La captación de vivienda es casi imposible en estos tiempos y bueno, pues que haya vivienda nueva, una vivienda nueva más accesible, más, que se construya más rápido. Es decir, es que cualquier medida que tomemos ahora, con los plazos que nos damos pues, para obtener la licencia, recalificar suelos y construir, pues son años. Entonces... Porque te iba a decir, mañana vamos a hablar de industrialización. Hay una compañía que hace precisamente industrialización dentro de las viviendas. ¿Esta es una de las soluciones a futuro? Sin duda. Yo esto lo he visto en Estados Unidos. Se hace mucha vivienda industrializada. Los plazos de construcción son muchísimo más cortos, son de un año. Y no necesariamente cuando hablamos de industrialización hablamos de viviendas que se construyen en una nave y se mueven, ¿no? Sino hablo de materiales que aceleran el proceso de construcción. Pero eso ayuda, pero eso acorta los plazos, pues pongamos 6 meses. El problema es que hoy conseguir suelo, recalificarlo, son procesos muy lentos. Por no hablar también de los impuestos. O sea, si queréis hablamos de los impuestos, pero yo creo que si nos ponemos el foco en construir vivienda nueva accesible a los jóvenes, hombre, no les crujas a todo el mundo con un impuesto del 10% más otro 3-4% de gastos adicionales. O sea, me parece un auténtico disparate. Cosa que no ocurre en otros países. En Estados Unidos y más lejos son alrededor del 2-3% de gastos totales en el proceso de construcción, de impuestos, y en países como Francia o Portugal, sin ir más lejos, pues están en torno al 4 o el 5%. Para todo esas medidas. La pregunta es si todo el mundo debería tener primera vivienda o no es necesario. O no es necesario. Bueno, yo no sé, ¿industrialización en Dubái existe? En la mayoría. Sí. Seguro, si construyen en 18 meses rascacielos. Si es que ahí el problema de licencias no existe. Van todo muy rápido. O sea, no hay 3 turnos de trabajadores al día. Desde que se puede construir un edificio, ¿cuánto tiempo pasa? O si tienes todos los urbanizaciones permisos completas o microciudades de 10-12.000 viviendas en cuestión de 3 años, 4 años. Eso aquí, hay países que llevan 20 años bloqueados. O sea, eso es lo que no puede ocurrir aquí. O sea, es un tema de voluntad política por un lado y luego también de mentalidad de la ciudadanía. ¿Por qué tengo que tener mi primera vivienda a los 22 años? ¿Qué es obligatorio? ¿Qué es que tengo miedo que luego cuando tenga una jubilación, una pensión de 1.200 euros no pueda pagar un alquiler? Si he hecho mis deberes, si he invertido durante mi vida, con esas rentas puedo pagar mi alquiler, no tengo ningún problema. Además tengo una vida mucho más flexible. Nosotros pensamos con la mentalidad de mayores, pensamos que los jóvenes quieren tener una vivienda para toda su vida. Que tienen que tener una vivienda de 40 años de vivienda cuando se jubilen, que encima es vieja. Entonces yo creo que aquí tendríamos que empezar a ver la vida de otra manera. Yo creo que también, por completar, a ver, es un tema muy complejo, ¿vale? Es un tema muy complejo y que el problema es que nunca se ataja con tiempo y con largo recorrido, porque además las medidas políticas que se pueden hacer o legislativas son a muy largo recorrido, ¿no? Pero sí que es verdad que pensando en un joven, nosotros hemos estado analizamos todos los trimestres la tasa de esfuerzo, y la tasa de esfuerzo de la compra y del alquiler son muy similares, tanto en Madrid como en Barcelona. Entonces, esa mentalidad también que es verdad que tenemos en la cultura española de ¿para qué voy a gastar mi dinero en alquiler? Pero claro, es que también es verdad que si es el mismo esfuerzo el pagar la hipoteca que el alquilar,
¿vale? Hablando un poco de innovación, que habéis hablado hay modelos que a mí me entusiasman, que son el de toda la vida de alquiler con el derecho a compra, ¿vale? Pero que claro, no están muy abiertos, hay muchísima demanda, pero hay pocas oportunidades para abordar, ¿no? Pero una posibilidad donde tú en algún momento vayas acumulando y puedas tener esa entrada, porque he visto que es un tema muy, muy importante, y que pagando un 5% más, ¿no?, puedas luego convertir ese dinero en parte de la propiedad y te permita decidir a futuro. El problema es que hoy en día no pueden decidir. Es que tienen unos alquileres muy elevados, con unas propiedades horribles, en la que, claro, la tasa de esfuerzo es muy elevada. Entonces, encuentras a los agentes inmobiliarios que les vienen... Claro, ¿quién paga la entrada? Pues la mayoría de Madrid, los padres, ¿no? Los padres son los que están pagando la entrada. Pero también es por eso, ¿no? Por un sentido de que, sí, claro, si siguen subiendo también los alquileres, que van a subir, porque los comparamos con otras grandes ciudades, sobre todo en las grandes capitales, y el trabajo, hay una inseguridad de trabajo y el crecimiento salarial, pues lo que pasa es que es como una especie de tranquilidad para la gente. Y la gente muchas veces quiere... Sí que es verdad que los jóvenes... por mentalidad no quieren muchas veces ya ni coche, ¿no? Porque ha cambiado un poco la mentalidad. Tampoco querrían seguramente una vivienda a largo plazo, pero es que las circunstancias les empujan también, ¿no? Alejandra. Sí, efectivamente. Yo quería subrayar la lentitud en el movimiento del sector inmobiliario. Desde siempre es así, porque los plazos de construcción son lentos, porque las decisiones de compraventa son lentas, porque al final es probablemente la inversión más importante de cualquier persona a lo largo de su vida, ¿no? No estamos comprando y vendiendo casas todo el tiempo a lo largo de la vida, salvo que seamos profesionales inversores, ¿no? Digo, la gente normal, todo se mueve despacio, con lo cual toda iniciativa política que pretenda mejorar el acceso, sobre todo, que es lo que más preocupa, el acceso de la gente joven y no tan joven, el acceso en general a la vivienda en España, tiene que ser ya y ahora y vamos tarde. Y ahí entran, como todo en el inmobiliario, además de la lentitud, una complejidad de factores. En este caso también el juego de las distintas administraciones, ¿no? Estamos en un país descentralizado, con lo cual hay medidas que tiene que tomar el gobierno central, hay medidas que tienen que tomar los gobiernos autonómicos y hay medidas que tienen que tomar los gobiernos municipales, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los impuestos que estaba comentando José Manuel, ¿no? Una de las barreras que también hablaba David a la hora de sacar vivienda que está cerrada y que se está pudriendo a la venta es lo que tienes que pagar. O sea, la gente saca la calculadora de la plusvalía y les dan vueltas los ojos, ¿no? Entonces, todo eso no facilita, no contribuye. Y es importantísimo que se hagan cosas rápidamente, porque el mercado se mueve muy lento. Lo que hagamos hoy va a tardar años en dar fruto. Y ese acceso que estaba comentando a la vivienda, la dificultad siempre ha sido en España por el precio de los alquileres. Y esto lo que ha hecho ha sido empeorar. Siempre en España hemos tenido alquileres porcentualmente más altos, que nos exigían un esfuerzo mayor que en el resto de Europa. Por eso la mentalidad europea no es que seamos tan distintos, que nosotros seamos más latinos y los otros más sajones. No es simplemente que el español tradicionalmente sea un comprador y quiera tener vivienda en propiedad. Es que siempre ha sido carísimo alquilar. Con lo que, efectivamente, cuando el esfuerzo es muy semejante, prefieres terminar comprando y terminar teniendo una propiedad que luego puedes vender. O puedes vivir directamente y quitarte ese esfuerzo por muy bien que hayas hecho tus deberes y por muchos ahorros que tengas. A nadie nos apetece pagar mensualidades de 1.000 y pico euros, ¿no? Con 70 años. A lo mejor te apetece viajar a Dubái. Es que hay que hacer los cálculos bien. No puedo querer comprar y alquilar en la misma zona. Al 3% de rentabilidad, pues me va a salir las cuentas igual. Lo que tengo que hacer es comprar en zonas periféricas mínimo al 7% de rentabilidad neto, que es ingresos menos gastos menos impuestos, y alquilar en una zona al 3%, una mejor vivienda cuando pueda. Y luego la cultura financiera, no solamente en la inversión inmobiliaria, sino en general, que creo que es una de las asignaturas pendientes en España ya en materia educativa. No tenemos una formación financiera en general. No sabemos cuándo empezamos a recibir nuestros primeros salarios, manejamos mal en general. ¿Qué hacer con ese dinero? Y efectivamente luego en la jubilación pues lo notamos. José Manuel. Bueno, yo creo que, estamos hablando ya un poco hasta de pensiones, ¿no? O sea, porque al final es que todo juega. Yo creo que la vivienda pues es el gran colchón de nuestra generación. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar con que, bueno, pues la vivienda nos puede salvar. Hoy en día, si haces las cuentas, dices, oye, vamos a ver si la pensión promedio estará en 1.600, 1.700 euros
y el coste de una residencia está por encima de los 2.000, que alguien me cuente cómo una persona de cierta edad puede acabar en una residencia. Es decir, o se lo pagan los hijos o no sé cómo. Gracias a que vivimos en una sociedad de propietarios, pues bueno, pues esos propietarios, cuando llegue su momento, podrán alquilar esas casas, dejarlas en herencia a sus siguientes generaciones, pero con esto ayudar al pago de esas residencias, ¿no? Bueno, esto es un fenómeno que habla o que apoya todo el tema de la vivienda en propiedad. Es decir, pero no solo eso, nosotros desde UCI hemos hecho estudios sobre las preferencias de los españoles y bueno, es que claramente hay una preferencia por la compra frente al alquiler, por razones evidentes de que al final estás pagando lo mismo por una hipoteca que por un alquiler. Pero no solo eso, es que hay indicadores sociales donde pues en ciudades donde predomina la vivienda en propiedad, no solo en España, en otros países, hay mayor seguridad, hay mejores niveles de educación, menos fracaso escolar, o sea, un montón de indicadores en favor de la vivienda en propiedad, ¿no? O sea, da estabilidad a las familias, da visibilidad a largo plazo y hoy por hoy es un colchón que garantiza pues esa jubilación, esa tercera edad. Entonces, bueno, alternativas a la compra de vivienda, pues hoy por hoy en España no las hay. No las hay porque no hay mercado de alquiler suficiente. El que hay está en grandes ciudades y es ya os digo, a nivel de comparación con la compra de una vivienda, pues estás pagando más de renta mensual por un alquiler que por la cuota de una hipoteca mensualmente. Pero bueno, alternativas yo no las veo. Yo claramente, en un país donde hemos crecido pues, 4 millones de habitantes en los últimos 6-7 años, evidentemente se ha generado ese déficit de vivienda que hay que resolver. O sea, es que yo no creo que haya... La solución no está ni en que sigan bajando los tipos de interés, que probablemente lo que hagan es encarecer todavía más la vivienda, es actuar sobre la oferta de vivienda, claramente y decididamente, y no esperar pues a que haya una ley del suelo, o sea, esto hay que moverlo de forma urgente, coordinando pues a todos los afectados y moverlo rápido. José, me lo quería preguntarte porque hemos dado un dato al principio, hablamos de que estimabais que se puedan firmar en torno a 400.000 hipotecas este año, lo que significa estar por encima de un 10% al año anterior. Esta evolución es una evolución más rápida. ¿Cómo ha ido evolucionando con el paso de los años? ¿En qué momento nos encontramos? Porque este dato dicho así a lo mejor no se llama mucho la atención. Si nos comparamos con la época del boom inmobiliario del 2006, 2007 hasta 2008, estamos te diría que al 60%. Y hemos tenido actividad de 700.000 hipotecas al año. ¿Pero por qué? Pues porque fueron años en los que se construía, de todas las ventas que se hacían, más o menos el 45% era vivienda nueva y el 65% vivienda de segunda mano. En estos momentos la vivienda nueva no llega ni al 10%. ¿Vale? Entonces, en términos de hipotecas, estamos en el nivel más alto de financiación hipotecaria en adquisición de viviendas de segunda mano. Pero estamos lejos pues de las 700.000 hipotecas que se hicieron en el 2007, 2008. Entonces, recorrido hay, capacidad de los bancos españoles para financiar, pues yo creo que no hay límites, no hay problemas de liquidez, es decir, los productos y los riesgos hipotecarios están muy controlados, las tasas de morosidad están en los niveles más bajos de la historia, es decir, hay muchos indicadores. Los bancos hemos actuado con prudencia en la concesión del crédito durante muchos años. Entonces ahí hay estabilidad en los tipos de interés que tampoco generan sorpresas en los hipotecados, en las familias. Entonces hay muchos indicadores buenos que digamos que harían que impulsarían fácilmente el desarrollo y la financiación de esa vivienda nueva. Por no decir que estamos en un país infrapoblado, ¿no? O sea, no vamos a cualquier país, en Italia, que no llega a las 3/4 partes el suelo que tiene España, pues son casi el doble de población que España. Entonces,
España tiene muchísimo recorrido, por no decir el atractivo que tiene pues para inversores, para nuestros colegas europeos que quieran venir a pasar su jubilación con nosotros o las vacaciones. En fin, es un país de enormes posibilidades que bien estructuradas tendríamos que ser capaces de desarrollar. Decía yo, con Alejandra queríamos aterrizar, ¿no? Pisar la tierra, el terreno. Yo no sé si la gran parte de esas operaciones inmobiliarias que se realizan con hipotecas, se realizan bajo financiación. ¿Qué tanto por ciento de las que tú puedes realizar un manejo un porcentaje un poquito diferente al que decía José Manuel. José Manuel hablaba de 50%. Nosotros estamos viendo un 70% de compraventas que no van financiadas por entidades bancarias. Es verdad que estamos hay 3 escenarios de mercado: el de compradores, el equilibrado y el de vendedores. Creo que estamos en un mercado de compradores donde han aterrizado con mucha fuerza, sobre todo en Madrid, porque Madrid está de moda, todos lo sabemos. Hemos superado a Londres como segunda ciudad más interesante para invertir para los europeos. Ojo que se están empezando a ir a Lisboa también por los precios que tenemos en Madrid, pero Madrid está de moda y entonces ha entrado en el mercado lo que nosotros vemos, el comprador profesional, el inversor profesional que compra en zona buena, reforma y vende, con lo cual se están produciendo dos operaciones en periodos de tiempo muy cortos y con una variación de precio brutal. Estos compradores no necesitan financiación, son profesionales, ¿no? La mayoría de las operaciones, sin embargo, para vivienda finalista, para persona que compra para vivir, sí vienen financiadas. Son personas trabajadoras, familias que compran vivienda y necesitan financiación. Tienen suerte si tienen ese 20-30% que están solicitando los bancos para entradas, y el resto, el 70-80% va financiado. Pero yo sí diría que 7 de cada 10 operaciones van sin financiación, porque muchas son inversiones. David, decíamos, situación del sector, bola de cristal. Decíamos, ayer estuviste en Barcelona, presentando ese informe interesante, ¿no? De PricewaterhouseCoopers con los APIs de Cataluña. ¿De qué se habló? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo se encuentra ese sector emprendedor dentro del sector inmobiliario? Porque no sé cuántas empresas PropTech puede haber en España ahora mismo. A ver, empresas PropTech hay muchas. Están identificadas unas 870 empresas ahora mismo, que son empresas tecnológicas que se dedican al mundo inmobiliario, ¿vale? De ellas, unas 170 son del mundo más de la construcción, ¿vale? Esto supone aproximadamente un 10% del mercado europeo, el volumen de startups. Esto viene del Contech Hub de Barcelona y del Mapa PropTech, que son los que identifican todas estas startups. Sí que es verdad que tenemos un problema en el mundo emprendedor español desde toda la vida, pero acuciado ahora, y es la parte de la financiación, ¿no? Es muy difícil conseguir pasar de lo que llamamos financiaciones pre-SIT o SIT, o sea, con inversiones menores, de valoraciones menores a 2-3 millones de euros, ¿vale? Fundamental, o sea, cuando vas a captar 1 millón o 2 millones para un porcentaje, y hay poca gente, hay poca inversión en ese entorno, y menos en el mundo inmobiliario en los últimos años, porque ahora sí que ha crecido la inversión, pero a la inversión sobre todo está yendo a empresas que se dedican al mundo de inteligencia artificial en general, ¿vale? Y que de esas 800 empresas, más del 50% facturan menos de 500.000 euros. Con una facturación de menos de 500.000 euros, difícilmente puedes tener un equipo y poder mirar mucho hacia el futuro, ¿vale? Esto es un mundo, el inmobiliario, que además requiere tener una pata muy puesta en la propiedad, ¿no? En el inmobiliario. Con lo cual necesitas tener esa rentabilidad del inmobiliario para poder crecer en la parte más tecnológica, ¿no? Dicho esto, está creciendo. Sí que estamos viendo menos volumen de nuevas empresas, ¿vale? Que entran. Está habiendo una concentración en ciertos sectores, por ejemplo, todo lo que es el property management, la gestión de propiedades. Está habiendo adquisiciones dentro del mercado, porque hemos pasado un primer ciclo de 5 años donde hay empresas que son rentables pero no consiguen ir al siguiente nivel, entonces son adquiridas por otras corporaciones, otras lo que ya se llaman scale-ups, empresas más grandes, tecnológicas, pero que quieren volumen y consiguen cartera, vamos a decir. Y por otro lado,
sí que hay otras que han ido creciendo y bueno, tenemos empresas muy profesionales que han conseguido crecer. Pero al final esto es, yo lo decía ayer, es peor que Operación Triunfo, ¿sabes? O sea, me decían, oye, ¿cómo consigo ir a un cliente? Es que estáis compitiendo 800 empresas, ¿no? O 600, me da igual, para conseguir la atención de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, estamos más o menos ahí, ¿no? España siempre, por la tradición, por una desgracia que se fue el 2008, que fue una crisis muy gorda, pero generó la necesidad genera la innovación. Se empezó a crear una cultura de tecnología muy importante en el mundo inmobiliario. La entrada de grandes fondos que permitían comprar ese tipo de tecnología para ayudarles al día a día y la reestructuración de los bancos, a un mercado actual que estáis mencionando además, donde quizás esos grandes inversores americanos e ingleses se han ido retirando porque ya el mercado no es tan de la inversión, ya no pueden comprar en masivo tantas carteras y bueno, están rentabilizando sus inversiones, pero sí que nos hemos convertido además en una empresa donde hay mucho inversor y un valor muy refugio, ¿no? Hay muchas empresas ucranianas, personas ucranianas que están invirtiendo en España porque es dentro de Europa lo más alejado que está de los conflictos. Está el conflicto de Oriente Medio también y está trayendo mucha inversión. Somos valor refugio para Latinoamérica también, latinoamericanos, y eso es lo que hace es que además esto unido a que las familias, como han bajado los tipos de interés, ya están también comprando en España, pues es un cóctel que además alimenta de cómo eficientas todo eso, ¿no? Entonces, dentro de esas tendencias, la inteligencia artificial, que es uno de los puntos, está enfocándose mucho a la eficacia y a la relación con el cliente. Nos encontramos con dos cosas. Necesitamos que ese proceso sea eficiente lo más posible. ¿Y cómo conseguimos con tecnología acelerarlo y hacerlo de una manera mucho más inteligente? ¿Cómo puedo cerrar una operación más rápido para que mi cliente, que tiene otras 20 agencias alrededor, me elija a mí, no a otro, al mejor precio, ¿no? Y luego, para la relación con el cliente, porque los grandes tenedores o las grandes agencias están recibiendo, el otro día me decía un agente que tenían un 33% de las llamadas que no podían atender. Un 33%. ¿Por qué? Porque muchos compradores. Porque tienen muchos compradores y genera una insatisfacción. Y no tenemos productos y no hay suficiente producto, para ofrecerles. Y no hay gente frustrante, suficiente. Es súper frustrante. Súper frustrante. Y ahora mismo, mediante agentes conversacionales, por ejemplo, y a precios, vamos a decir, muy competitivos, puedes darles por lo menos un primer filtro primero para ti, para poder cualificarlos de una manera eficiente, y segundo para ellos, para que no se sientan desatendidos. Porque claro, es impresionante, ¿no? A mí me llama gente diciéndome, oye, tú que tienes relación con Altamir, que tienes relación con AEDAS, oye, yo no te puedo ayudar a hacer operaciones. No, es que no me contestan al teléfono. Digo,